inicial en donde uno poco a poco comienza a tener, va teniendo unos objetivos curriculares y extracurriculares. Uno de los objetivos más importantes que trae consigo la práctica es la interacción con personas. La interacción con personas están incluidos los técnicos, las enfermeras, los residentes, los asistentes, los pacientes, los familiares de los pacientes, la persona de limpieza. Todos, todas esas personas van a interactuar con ustedes. Y esa interacción hace que uno poco a poco vaya desarrollando una forma de cómo comunicarse, ¿no? Cómo crear su imagen, ¿no? de ser buenos estudiantes de medicina, ¿no? Esa interacción, pues, no la vamos a poder desarrollar, pero sí es importante entender de que es un objetivo que se debe de perseguir en cualquier posibilidad de práctica. Ahora, muchos piensan que ese tipo de interacción es natural, ¿no? O sea, yo hablo como hablo siempre en mi casa, yo soy así, yo soy introvertido, yo hablo mucho, yo soy bromista. Sí, es cierto que el yo personal influencia en el yo profesional, pero que a su vez es muy importante entender de que hasta para poder desarrollar una imagen médica, porque valgan verdades, las, lo que estamos formando es médicos, no estamos formando estudiantes de medicina. Ustedes no se forman para ser estudiantes de medicina, ustedes son estudiantes para formarse como médicos. Por lo tanto, uno debe de crear características para formar su imagen médica ideal. Esas características se van a reflejar en una entrevista, se va a reflejar en un acto operatorio, ¿no? Se va a reflejar en muchas circunstancias del quehacer médico. Y para eso todos los cursos debemos de promover ese, esa, ese diseño del mejor actuar. Porque, como después veremos, la universidad, o sea, su fin supremo es la búsqueda de la verdad. Y como que a los alumnos los hace, le llena de conocimientos. Pero los conocimientos son temporales. O sea, los conocimientos se obsoletizan. Pero la formación que uno tiene, la formación de médico que uno tiene, es lo que determina que uno llegue a utilizar esos conocimientos apropiadamente y pueda ser considerado un gran médico. Entonces, es muy importante que ustedes comiencen a entender de que la medicina no solamente es conocimientos, ¿no? Saberse protocolos, indicadores, sino que también implica un arte. A ver, Chermali Condori, Chermali, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Chermali, una pregunta. Dígame. Voy a hacer un ejemplo. Ujú. ¿Tú crees que para un mago, esos que desaparecen o hacen aparecer un conejo de un sombrero, es importante influenciar a Sí, su público? sí. ¿Por qué? Porque depende de si te cree, ¿verdad? Lo que haces. Porque Ujú, si no le creen, entonces de nada sirve lo que haga, por más que lo vean, no va a servir lo que está haciendo. ujú. O sea, podemos decir que hay oficios
en donde es importante su capacidad de influenciar. Gracias, Shermani. Gerald, Apasa. Sí, Doc. ¿Y un pastor? ¿Tú crees que será importante influenciar? Un pastor. Ah, claro, un pastor, claro. De religioso, sí. Ajá, un pastor religioso. ¿Tú crees que es importante influenciar? Que tenga capacidad para influenciar, para hacer que, que le crean. Sí, bastante. Prácticamente toda su carrera depende de eso, ¿no? Yo, según lo que Uh-huh. pienso. ¿Y qué es, y en qué crees que estriba la capacidad de influenciar? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué crees que estriba la capacidad de influenciar? ¿Cuáles son sus características más importantes para que sea un buen influenciador? Bueno, para mencionar algunas sería el tono de la voz, su vida personal, ¿no? Cómo trata a las personas más allá de su trabajo, ¿no? Jennifer Calapuja. Sí, doctor. ¿Y qué otra característica crees que debería tener una persona que necesite influenciar para poder hacer bien su oficio? Otra parte sería la confianza que tiene y la confianza en uno mismo y lo que pueda expresar, ¿no? Para que pueda poder influenciar y convencer a las personas. ¿Y tú crees que mientras está influenciando, cómo puede tener una retroalimentación? Es como cuando tú estás queriendo pedir permiso a tu mamá, ¿no? Y cómo tú vas regulando tu voz, regulando tus ejemplos. ¿Cómo crees, en qué te basas para ir desarrollando tu tesis de poder sustentar lo que quieres lograr? Ella te está mirando y te está escuchando. ¿Cómo tú regulas tu retórica? ¿Cómo tú regulas la forma en que le expreso, la voz. Exacto. Ok, cuando... ¿Cómo la regulas? ¿Tienes alguna regulación, no? Bueno, lo poco también que he aprendido es que cuando uno quiere enfatizar algo, lo habla lentamente para que el mensaje pueda llegar completo, la buena vocalización también de las palabras, y si una persona entiende muy bien, y hay partes donde sí tienes que hablar más rápido para que pues no te sature mucho la información. Y lo que tú quieres resaltar, pues obviamente lo enfocas, ¿no? Elevas la voz, o cuando quieres llamar la atención o que las personas te escuchen, bajas un poquito para que pues se disminuya el silencio, ¿no? O que haya silencio alrededor y pueda uno poder entender el mensaje que quieres expresar. Correcto, Jennifer. Mónica Bautista. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mónica. Mónica, una pregunta. ¿Cómo regulas lo que estás tú queriendo comunicar? ¿Cómo regulas? ¿Cómo sabes que tienes que enfatizar algo? ¿Cómo sabes que tienes que explicarlo mejor? ¿Cómo tú sabes en una interacción con una persona? ¿Con qué capacidad? ¿Me entiendes la idea, no? Si no te la vuelvo a explicar. A ver, sí, por favor. Por ejemplo, tú estás explicándole a alguien, a tu mamá, a tu hermano, pero a alguna persona, ¿no? Le estás explicando algo y y en algún momento te está escuchando. ¿Cómo tú regulas que ya de repente la estás cansando o que ya de repente necesitas explicar más detenidamente un aspecto? ¿Cómo regulas?
Podemos, ¿Con qué capacidad? sus expresiones, ¿no? Podemos ver las Exacto. expresiones de las personas. A ver Y si... esas expresiones tú las captas por qué medio. ¿Cuál es tu capacidad que capta esas expresiones? mm, Por ejemplo, pone una expresión de duda, una expresión de tristeza, una expresión de alegría. Claro. ¿Con qué capacidad? Tengo que ver que el interés de la persona, ¿no? Si es que pregunta más, si es que no se distrae, quizá, ¿no? Si es que no está mirando a otro lado, porque quizá ya le estoy aburriendo, ¿no? Entonces, saber que sus expresiones, sí. Correcto. Entonces, gracias, Mónica. Entonces, voy a explicarles un poco esto. La medicina, y ahorita me voy a tomar casi una hora en poder explicar lo que es la entrevista. Porque en la práctica, más que ahorita de darles casos y casos, que van a haber casos, en la práctica lo que más me interesa es que ustedes puedan desarrollar una buena relación con tu paciente. No, hoy día. Mañana hablaré de qué capacidades tiene que tener un cirujano, pero ahorita voy a hablar básicamente de cómo hacemos la entrevista, cómo hacemos la relación médico-paciente. Eso lo deben de haber visto en semiología mucho más, pero voy a tratar de darle mi enfoque. Entonces, la medicina es ciencia y arte. Ciencia, todos los libros, todos los cursos, todo lo que ustedes están llevando y han llevado en los diferentes cursos. Pero el arte, que parecería pues algo propio de cada persona, también se puede aprender. Y ahí están los buenos maestros, y ahí están los que pueden hacer las cosas mejor. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de influir. La empatía es cómo yo capto sus sentimientos, cómo yo capto su lenguaje no verbal. No, porque la comunicación se maneja por un lenguaje que es verbal y no verbal. Y los mensajes, el 93%, o sea, más del 90% es comunicación no verbal. Entonces, no es una casualidad que un buen médico maneje mucho el lenguaje no verbal. O sea, tiene que ser un experto en manejar lenguaje no verbal. O sea, no solamente es decirle qué medicamento, cuál es el diagnóstico, no. Es en la explicación, es cómo escucha con todos sus sentidos, ¿no? El que comienza a crear el caso, el que comienza a crear cuál es la primera posibilidad que tenga ese diagnóstico diferencial. Entonces, necesitamos de que ustedes no vean algo como superfluo el escuchar una historia clínica o unos síntomas por los pacientes o por los mismos familiares o la relación entre familiares y pacientes. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que influir sobre ellos. ¿Qué es un acto de curación? Un acto de curación es llegar a crear una fe en nuestro paciente de que va a salir bien el resultado. Ese es un proceso de curación. Y el acto de curación viene de Dios. Y para que uno pueda ser vehículo de Dios, debe ser la persona la mejor persona que uno puede ser en todo aspecto. La persona más honesta, la persona más amorosa, en todo aspecto. ¿Para qué? Para fluir en ese acto. No es casualidad de que sea muy complejo este aspecto, porque
no porque el doctor Peralta lo hace así, cualquiera de ustedes lo va a poder hacer así. No. El doctor Peralta presenta su forma de ser, su forma de hacer las cosas, y cada uno comienza a extrapolar eso en su ser y crea algo único para su relación médico-paciente, médico-personal de salud. El decir que uno trata al paciente como si fuera un familiar, sí, podría ser, aunque no a todos. ¿Por qué? Porque yo a un familiar le puedo gritar y muy probablemente a un paciente no se lo pueda hacer. Entonces, no es tanto así de fácil. Pero si uno tiene la idea clara de que para poder yo lograr lo que quiero lograr, que es curar, a veces pensamos que el fin de la relación con nuestro paciente es dar un diagnóstico o dar una pastilla. No, el fin es curar. Y para eso tenemos que entender de que la curación es muy compleja. Una cosa es quitar un síntoma, otra cosa es matar una enfermedad, el germen que producía una enfermedad. Pero el curar no necesariamente se erradica, ya el paciente pasa a la sanación porque se le acabó la enfermedad. No es cierto. Las enfermedades dejan huellas. A ver, pregúntele a alguien que haya tenido cáncer. Entonces, no es tan fácil como, ya, bueno, a estos síntomas tal diagnóstico y a este diagnóstico tal tratamiento por tantos días y se acabó. No es así. No es así. La medicina quieren hacer pensar de que la medicina es un producto más. ¿No? Como quien va a un dispensador, presiona unos botones y sale un producto. Te dieron una gaseosa, una galleta. Y esa es tu receta. Pues no es cierto, porque el componente subjetivo de la relación, el componente emocional de la relación, no acaba en la receta. De repente comienza en la receta. Para algunas personas, para algunas culturas, es más fácil crear una relación. ¿Por qué? Porque son más extrovertidos, son más de más fácil manejo de escena que a otras personas. Hay personas, familias que son un poco más represivas en algunos aspectos o culturalmente son más temerosas, entonces uno no ha tenido mucha interacción con diferentes tipos de personas, ¿no? Y nos cuesta tratar un poco, ¿no? Por decir, a una persona homosexual, ¿no? O transexual, de repente les cuesta, ¿no? O a una persona que tenga problemas psiquiátricos, nos cuesta, ¿no? O a veces a un niño, a algunas personas les puede costar, ¿no? Porque siempre he vivido o ha estado con adultos y no ha habido muchos niños y el niño hace algún tipo de exabrupto y se incomoda por su voz chillona y todo. Pero todo eso tiene que entrenarse para poder ser un mejor médico. A ver, voy a hacer un ejemplo. Gabriela Campos. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacerte un ejemplo. De repente ese ejemplo ya lo habrás escuchado, pero para mí grafica mucho esto. Imagínate un teléfono, imagínate una impresora con Bluetooth, y si yo con mi teléfono abro mi cuenta y escribo una carta
terriblemente. O sea, muy, muy despectiva, muy mala. Y asumiendo que mi teléfono está con el Bluetooth prendido, lo mando a la impresora y la impresora imprime una carta. ¿Qué tan factible es de que esa impresora imprima esa carta horrible que yo le había escrito con mi teléfono? ¿Se puede? ¿Crees que se puede? Creo que sí. Sí, correcto. Y si yo cojo mi teléfono y lo boto y después te pido por favor que cojas tu teléfono y entres a mi correo, modifiques esa carta horrible y pongas una carta muy bonita y la mandes, suponiendo que estás algo cerca y la mandas a la misma impresora, ¿tú crees que se imprima una carta bonita? Sí, ¿no? Porque igual, con Bluetooth, sí. ¿Correcto, Gabriela, hasta ahí? Ya. Sí. Si yo he botado mi teléfono y antes que tú fueras a mi correo y abrieras, ¿dónde estaba la carta? Antes del correo estaba en la parte de notas que había escrito, ¿no? La carta. Vuelvo a presentar. Tengo mi teléfono, escribí, ya imprimí esa carta, pero ahora quiero modificar la carta. Y es más, boto mi teléfono, cojo tu teléfono, escribo una carta bonita y la vuelvo a imprimir y sale una carta bonita. Pero si yo boté mi teléfono y es en tu teléfono que abro mi correo y modifico esa carta, ¿dónde estaba esa carta en el interín de que yo boté mi teléfono y todavía no agarraba tu teléfono? O sea, la carta original estaba en tu teléfono, ¿no? Pero la Pero carta yo modificada en el teléfono... Ya lo destruí a mi teléfono. Ah, ya. Ahora solamente está la carta modificada que ha hecho en otro teléfono. Lo que quiero que me entiendas es que va a haber un instante en donde físicamente no está la carta. O sea, físicamente no está la carta porque ya no hay teléfonos, pero está en la nube, ¿correcto? Que si yo puedo entrar con cualquier dispositivo a mi correo, la voy a encontrar. ¿Me entiendes hasta ahí? Ya. ¿Por qué es importante explicar este concepto? Porque el concepto de nube para nosotros es una realidad. O sea, el Drive es una realidad. En la nube, el Drive está. No es de que ojalá que esté, no, está. Pero en la física, en la realidad, ¿cuántas dimensiones tienen los objetos en nuestro mundo? Gabriela. Vemos tridimensionalmente, ¿no? 3 dimensiones. ¿Cuáles son? Altura, ancho y grosor. Claro. Ahí están las 3 dimensiones, correcto. La nube no entra en estas 3 dimensiones. ¿Me entiendes la idea? Sí. ¿Por qué es tan importante este concepto de física? Porque así mismo se van a hablar de nuestras interacciones. O sea, cuando yo doy este ejemplo, es para que entiendas de que si una persona, por decirte, con el respeto de tu abuelita, a tu abuelita, cuando ella estaba a tu edad,
yo le pasaba mi teléfono y le decía, con esto puedo hablar con todas las personas que estén en el mundo, o puedo conseguir artículos de cualquier parte del mundo. Discúlpame, tu abuelita te iba a decir, hijita, no es cierto. No es cierto, porque no tiene ni un cable, y aquí no cabe todos los libros que hay. ¿Me entiendes la idea? O sea, algunas cosas que parecen ciertas son ciertas para un determinado momento. Pero para otro momento ya no es cierto eso. Y estamos hablando de la física, que se supone que es una ciencia, Constante. exacto. No es subjetiva como las ciencias humanas, ¿no? Son ciencias puras. Entonces, ahora, vamos a preguntarle a Rafaela. Gracias, Gabriela. Rafaela, Hola, Doc. Buenas noches. en ese ejemplo del celular, de la impresora y de la carta, ¿lo puedes extrapolar a la relación médico-paciente? Si yo puedo extrapolar, no entendí la pregunta. ¿Qué es el teléfono en una relación médico-paciente? ¿Quién es el teléfono? ¿Quién es la impresora? ¿Quién es la carta? ¿O qué es la carta? Bueno, yo creo es que el teléfono ahí fue una forma de tener este mensaje, ¿no? Es que la carta es como si fuera el mensaje que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, este mensaje yo podría dar tanto de forma física como de forma virtual, ¿no? Entonces, es como que si yo tengo este mensaje en el teléfono, es una cosa y yo dar una carta a una persona es diferente, ¿no? Como usted dijo, es algo físico, ¿no? Y el teléfono no es algo virtual. Entonces, creo que es lo que estamos pasando actualmente, ¿no? Por la pandemia, con la telemedicina, ¿no? Por ejemplo. A ver, ahí nomás. Stephanie Castro. Stephanie. Sí, sí, doctor. Vamos, Stephanie. Ya. Cuando yo estoy hablando cosas esotéricas como teléfono, impresora, Bluetooth, carta, o sea, no es medicina lo que está hablando. No, yo sí te digo que eso es medicina. Y eso es muy importante para la relación médico-paciente. Y yo te digo, ¿cómo lo puedes extrapolar lo que estoy hablando con la relación médico-paciente? Yo también pienso igual. Llévalo a una relación médico-paciente. No, si yo he pasado de una alumna es porque para mí está mal. Ok. En todo caso podría ser que ¿Quién es el teléfono? ¿Y por el qué? teléfono sería el médico, claro, porque como mencionó, ¿no? O sea, digamos, aún si se rompe, digamos, bueno, entre comillas, no se rompe un teléfono, otro teléfono, o sea, otro médico también podría dar el mismo mensaje, y tal vez de esa forma se puede relacionar. ¿Quién es la impresora? La impresora sería el paciente, ¿no? Que va a recibir el mensaje, que va a ser, digamos, el diagnóstico, o en este caso, ¿no? El mensaje, ¿no? Tal vez cómo le hablamos, como todo eso, ¿no? Todo lo que es la relación médico-paciente. Eso sería, me parece. Lo que es. ¿Y la carta? La carta sería todo lo que haríamos con el paciente. Bueno, por ejemplo, ¿no? El anamnesis o tal vez cómo le damos el diagnóstico, cómo hablamos con él. Ya, a ver. Alexander, hay algunas cosas que sí me parecen y hay otras cosas que no me parecen. ¿A ti qué te parece? Doc, ¿puede repetir, por favor? En el ejemplo del teléfono con la impresora y la carta, ¿la escuchaste? Porque no sé cómo está tu internet. Sí, es que mi internet se entrecortó rapidito, pero ya estoy acá. ¿Pero escuchaste esa relación? No. No. Ya. Vuelvo a hacerte el ejemplo. ¿Estás bien con la internet?
Sí. Ahorita, ya. Sí. Entonces, agarro yo, escribo una carta horrible en mi teléfono y lo imprimo por Bluetooth con una impresora. La impresora me da una carta horrible. Boto mi teléfono, cojo otro teléfono y voy a mi correo, modifico la carta horrible por una carta bellísima y lo mando a imprimir a la misma impresora. Y esa impresora me sale imprimiendo una carta hermosa. ¿Correcto hasta ahí? Mm. La pregunta es, en ese tipo de ejemplo, haciendo una extrapolación a una relación médico-paciente, ¿quién sería el teléfono? ¿Quién sería la impresora? ¿Y qué sería la carta? Ya. Bueno, el teléfono es quien hace el contacto, ¿cierto? Creo yo que el teléfono sería el paciente. La carta, que es el resultado final. Solo, ¿quiénes son los agentes para tener en cuenta? El paciente, el médico y... Por eso, ¿qué sería la carta? La carta, yo creo que sería la resultante de la interacción entre el médico y el ¿Cuál? paciente. ¿Qué cosa podría ser? Algo objetivo. El tratamiento, por ejemplo, el resultado. El tratamiento de una relación de Entre el médico y el paciente resultaría en la carta, que sería el tratamiento. Ya. O el Basti. Basti. Hola, doctor, aquí estoy. Está cargando mi cámara. Ya. ¿Qué opinas? Doctor, yo quería saber, aparte de paciente y médico, ¿qué Lo que no cuadra es la carta. ¿Qué podría ser la carta? ¿Qué podría ser una carta bonita o qué podría ser una carta fea? Pero en extrapolación, ¿qué podría ser la carta? Una consulta, queremos extrapolar para el médico, para paciente y para qué más? No escuché. No lo sé. Todos lo están creando ustedes. Oh, ya. Correcto. Justamente para Alexander, la carta para él es el tratamiento. Para ti. Yo también me quedé pensando, la verdad. Por ejemplo, la impresora me parecía que sí es, o sea, va a dar el mismo... Extrapola. Y después les voy a decir por qué les estoy poniendo estos ejemplos. Pero para mí es importante que entiendan que tienes que extrapolar. No te lo van a decir. Créalo tú. O sea, la inteligencia de una persona no utiliza la memoria. Utilizas tu capacidad para resolver un problema que no es lineal. ¿Eres inteligente o no eres inteligente? No, hay diferentes tipos de inteligencias y todas las cosas, pero, o sea, demuestra. Pienso de que el teléfono 1 y 2, porque hubieron 2 teléfonos, pueden ser los médicos. Por el tiempo que hay, tal vez el conocimiento cambie al pasar el tiempo y por ello, como quiero renovar el conocimiento, la carta puede ser justamente ello, ¿no? La nueva ciencia que se conoce. Antes era una antigua ciencia y otra, ahora hay... ¿Quién es el paciente? Entonces la carta vendría a ser ello. ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el paciente? A ver. Me dijiste que los médicos son los teléfonos. Y la carta mencionaba usted de que solamente cambió de una antigua a una nueva, ¿no? Y la impresora dio el mismo resultado, que es hacer, o sea, hizo su mismo trabajo, no cambió su función. Pero la carta sí, o sea, son 2 cartas distintas. Siendo así, podría ser la impresora. Ya te escuché,
Dante, espéralo un ratito que sufra más y ahorita pasa. Que sufre acá. Me quedé No pensando. que te cortas porque no quieres equivocarte. Puedo decir entonces que Di lo que quieras. es la Segurito te vas a equivocar. Suéltalo. Puede ser cualquiera de los dos, impresora o carta. Ya. Dante. Bien, doctor. Para mí el teléfono es los médicos, porque hay los médicos y el paciente es la impresora. El paciente es la impresora y la carta viene a ser el trato que da cada doctor al paciente. Por ejemplo, Pero, un ratito. Pero la carta es producto de la impresora. La carta es producto de la impresora. Sí. A ver, analizo nuevamente. El paciente es la impresora. El teléfono son los doctores. Eso, hasta ahí todos han llegado. Ya. La carta vendría a ser el resultado del trato entre el médico y el paciente. ¿Qué? Bueno, ahora malograste tu internet. Che, qué terrible. Ya. Doctor. Vamos, Alexander, ayúdalo porque todos llegan a lo fácil. Ya, ¿me permite cambiar? Cambia. Porque Ya, mientras no yo haya pensé solución... que una opción podría ser el médico es el teléfono. Hasta ahí todos pensaron, Todos. Entonces yo pensé que el tratamiento podría ser la impresora y la carta del paciente, que a depender de cómo hace el tratamiento la impresora, la carta va a salir bien o mal. Sería el resultado, ¿no? Pensé que la carta Podría ser, pero no es la solución. ¿Otra opción? Doctor, ¿se me escucha? Sí, vamos, Liera. Ok. Bueno, a ver, primero tiene orden, ¿no? El que escribe la carta, según lo veo, es el doctor. El que teclea, ¿no? El celular en el teléfono, para mí es el doctor. El celular es el medio, ¿no? Porque la carta se escribe en algo, entonces es el medio. Extrapolándolo sería la historia clínica y, bueno, el hospital, ¿no? Donde va el doctor va a trabajar, donde va a hacer sus indicaciones. Entonces, eso sería para mí el teléfono. Ahora, ¿qué más sigue? Bueno, la carta, como ya dije, son las indicaciones que el doctor va a hacer, ¿no? Eso puede cambiar. Como usted dijo, hay dos cartas, una carta buena y una carta mala. Hay indicaciones que son geniales, excelentes, e indicaciones que no se lo son tanto. Entonces, ahí yo noto la diferencia, por eso digo que la carta es las indicaciones del doctor. La impresora sí o sí tiene que ser el paciente, porque simplemente es un reflejo de las indicaciones, ¿no? Si una carta, a una impresora le damos una carta que está mal escrita, va a votar siempre una carta mal escrita. Si a un paciente le damos malas indicaciones, siempre su pronóstico va a ser feo. Ya, gracias. Entonces, Mónica, ¿querías opinar? Doctor, yo estaba pensando lo mismo que mi compañero. No, si es que nunca se afilien a otro que, entre comillas, no lo ha hecho. No, sí, pero, o sea, algo ahí no me cuadraba. Por eso, porque no cuadra, es que siguen ustedes hablando. Ajá, y, o sea, lo que yo llegué después de pensar eso era que para mí era el tipo de atención que le brindaba al paciente, y lo que imprimía para mí era la idea que se llevaba del doctor el paciente. Es decir, si era un buen tipo de atención, el paciente llegaba a que el doctor era un buen doctor. Si era una mala atención, el paciente se llevaba la idea de que era un mal doctor y todo eso. Ya. Basti, ¿querías hablar? Sí, quería agregar a lo que mencionaba mi compañera. Ya, punto número 1, el teléfono son los médicos. Punto número 2, la carta vendría a ser el trato que se le da al paciente
que puede ser una buena o una mala atención. Y la tercera, que es la impresora, vendría a ser el resultado de lo que refleja el paciente, es decir, cómo regula o evalúa el trato del médico. Y eso se va a demostrar a través de una respuesta, ya sea verbal o no verbal, como estaba mencionando. Entonces, intenté relacionarlo. ¿Alguna otra que quiera aportar algo diferente, otra opinión? Doutor, eu pensei em outra coisa também. A ver, dale. Que o primeiro teléfono poderia ser um doutor que atende de uma maneira e o segundo teléfono seria outro doutor. Estes dois doutores dão a atenção que seria a impressora. E por meio desta atenção, hecha por diferentes doutores, se vai sair diferentes resultados, que são as duas cartas. Então, por aí eu pensei. Ya. Bueno, doy la solución. Bueno, a ver, dame la última. Ya, la última. Ya. Ya la analicé bien y pues creo que nos estábamos equivocando de que en sí el doctor es la impresora. El paciente vendría a ser el celular. O sea, estamos transpolando en este caso las dos situaciones. Y pues la carta vendría a ser el resultado del paciente. O sea, con lo que viene, ¿no? Enfermedad, los síntomas, porque algunos vienen bien y bien, se le da una simple y otros vienen con la carta mala. Samuel, la última. Ok, doctor. Bueno, yo pienso un poco diferente. Cámara no la veo. ¿Está prendida? Ahora sí. Ya. Ok. Muy bien. Lo que yo estaba pensando es que la persona que escribe la carta es, en este caso, el médico. El teléfono son las herramientas que nosotros utilizamos para realizar, o sea, que vamos a utilizar o todo lo que nosotros tenemos para el contacto que vamos a tener con el paciente. Y la carta era nuestra, entre comillas, valga la redundancia, nuestra carta de presentación, ¿no? El tratamiento, el trato que vamos a tener con el paciente. Y la impresora era el paciente, ¿no? El paciente. Entonces, esa carta, ese tratamiento iba a pasar. Primero iba a estar en un medio, o sea, no físico, porque es una conversación, es un trato, pero después eso va a pasar a través del paciente y entonces eso se va a materializar en una carta en físico como un resultado. La carta yo lo he visto, o sea, como tratamiento. O sea, yo he visto, o sea, he estado pensando dos tipos, ¿no? O sea, una carta antes de que se imprima es una carta en físico y pues después que se imprime ya es física, ¿no? Entonces la carta que todavía no se ha impreso es nuestro tratamiento o la anamnesis, todo el proceso, el contacto con el paciente. Y la carta en físico ya es una carta diferente, o sea, es el mismo, la misma vía, es el resultado, ¿no? El resultado. La curación, en este caso, la curación o el defecto. ¿Sí? Ya. Mejor. La idea aquí es, el celular es el médico. ¿Por qué? Porque emite un mensaje. Emite un mensaje con lenguaje verbal y no verbal. Siempre estás transmitiendo a tu paciente. Y tu paciente, por medio de su empatía de él, capta tu mensaje verbal y no verbal. Y eso hace que él cree un producto o modifique un producto, que es su enfermedad. O sea, la carta es la enfermedad, que puede ir hacia la sanación, que puede ser, o sea, el producto es sanación o el producto es enfermedad. ¿Es alegría o es tristeza?
O sea, ¿por qué les cuento todo esto? Porque medicina sí se basa en conocimientos, pero no todo es conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que te dicen los libros no se cumple con un paciente. Por eso es que tienen tantos problemas para cuando interactúan con un paciente. Porque aunque hayan leído, nunca se cumple con un paciente. ¿Por qué no se cumple, doctor? Si dice que estos síntomas dan esta enfermedad y esta enfermedad se da ese tratamiento. No es cierto. O sea, estamos hablando de tanta variabilidad, la variabilidad del paciente, cómo refiere, la variabilidad de la enfermedad, la variabilidad de los medicamentos, la variabilidad de tú cómo lo escuchas. Estamos hablando de tanta variabilidad que realmente entramos en un amplio grado de incertidumbre. Y esa incertidumbre es la que nos lleva a manejarnos con laxos rangos de supuestos. ¿Pero por qué no tiene esto? Bueno, doctor, a veces puede tener o a veces no puede tener. Por eso es que es muy importante que aunque nosotros estamos en permanente duda, lo que nosotros transmitimos son certezas, porque podemos manejar la incertidumbre. Entonces, lo que yo les quiero dar en ejemplo esto, es este ejemplo es para dos características con ustedes. Uno, para que algo que no tiene que ver nada con medicina, de repente con física, con telecomunicaciones, algo, uno lo mira y lo puede llevar a su quehacer cotidiano. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que también se valora con esto es cómo se sienten ustedes, cómo se desenvuelven ustedes cuando estamos frente a un problema complejo. Es fácil cuando yo le digo, ¿qué se toma para una faringitis aguda alérgico a penicilina? Ah, tal cosa. Es recordar y lo sueltas. Ahí no es inteligencia, es memoria. Pero cuando tienes un pensamiento complejo en donde no te sirve de nada lo que hayas estudiado previamente, ni que ahorita quieras buscarlo en internet porque no te sirve de nada, se valora la inteligencia, la capacidad para yo comenzar a hacer extrapolaciones y a inferir y sacar un resultado. Solución. El celular es el médico que transmite un mensaje, verbal y no verbal. Transmite. El paciente lo recepciona y lo va a plasmar en algo físico como es la enfermedad, que puede ir hacia su curación o puede ir a su empeoramiento. Eso que pueden decir efecto placebo, hasta ahora sí en Europa estudiando qué tanta bioquímica tiene el efecto placebo, es muy importante entender, porque, Basti, te hago una pregunta. Sí, doctor, aquí estoy. Te hago una pregunta. Ahí está. Y si yo hablo que ya el médico es el celular, ¿qué es la batería? Si no hay batería, pues entonces el celular no prende, ¿no? Entonces sería, hablando de la atención médico-paciente, el trato que el médico le brinda al paciente. Mónica, ¿qué es la batería? La batería sería... Batería, perdón.
¿Qué es lo que le da energía al médico? Ya está, te lo digo más fácil. La inteligencia. Prende tu cámara. ¿Cuál es? Vamos, Mónica, nada más es que no vas a poder. El buscar su bienestar, ¿no? Eso nos mantendría... ¿Qué es lo que te da a ti qué es lo que te da la energía para querer curar a tus pacientes? Su agradecimiento, su bienestar, la forma en cómo... Ya. Otro, Gerald creo que quiere hablar. Ya va a pasar 1 hora y no he hecho todo lo que he querido hacer. Vamos, dale. Gerald, ya. ¿Qué es lo que le da la energía al médico para poder hacer lo que puede hacer para curar a su paciente? No me digas que la alimentación porque no te la voy a creer. Bueno, si no es la alimentación sería su pasión, ¿no? O sea, su pasión. Lo que le motiva a... Ya. Rafaela, aparte de la pasión de Gerald, ¿qué otra cosa te puede dar energía para poder curar? Yo creo que es muy importante también no solamente ver el resultado del trabajo de uno, ¿no? Pero también motivar a otros a hacer lo mismo, otros profesionales. No. Otros estudiantes. Gabriela. Para mí sería el conocimiento que daría energía. Que haría como el doctor. Alexander. Hola, Doc. ¿Qué es lo que te da energía para poder curar? Bueno, mi motivación personal, hay varias, ¿no? Tengo que ser sincero. Por ejemplo, la parte financiera es una motivación que tengo. La parte... ¿Cuál es tu motivación puntual que tienes al frente a un paciente y lo quieres curar? ¿Cuál es tu motivación? Ver la satisfacción, la felicidad del paciente, me sentir útil de que pude hacerle el bien. ¿Alguien más que tenga alguna opinión diferente? La vocación de servicio. La vocación de servicio, ya. Aunque parezca muy cursi, pero les voy a decir esto que es para mí fundamental. Sí, Samuel, tiene razón. Para mí, la fuerza, la energía que tengo para poder yo hacer un acto de curación a un paciente es el amor. Y el amor viene de Dios. O sea, mi fe en Dios, el sentirme vehículo de Dios hacia tus hijos, es la fuerza más potente que tenemos para poder influenciar hacia un acto de curación. Parecerá cursi, parecerá chapado a la antigua, pero es básico. O sea, es ese amor que uno quiere transmitir hace que seas la persona más bella. Tu mirada cambia. Tu trato cambia. Pero tienes que tenerlo claro. Esa es práctica. La práctica para mí no es hacer una evaluación de la teoría, no. Es que me entiendan de que es saber qué cosa es lo que necesito desarrollar para tener una buena relación médico-paciente a propósito de tener conocimientos y pacientes que dicen síntomas sobre un área en especial que por accidente es otorrinolaringología. Y así lo haré con oftalmología, con oncología. Veo a un paciente y quiero yo que sienta mi amor, que sienta Dios en mí.
Eso es fundamental. Y esa energía que tienes, lo plasmas en un pensamiento, lo plasmas en una información verbal y no verbal hacia tu paciente, y tu paciente va a imprimir lo que podría parecer magia, lo que podría parecer, no, doctor, eso no lo hacen todos. Claro, todos están ahorita con su cable y que se pueden teclear en la computadora. No. Te digo, actualmente la física, que es la base de la medicina, estamos en física cuántica. Ya hay computadoras cuánticas, inteligencia artificial. O sea, no podemos estar hablando en medicina hecha para máquinas de escribir, pues. Tenemos que entender que la información modifica la materia. La información que emito yo modifica la materia. Y ahí está la base de los milagros. ¿Y cuándo lo vamos a aprender? Lo vamos a aprender en un curso de posgrado de psiconeuroinmunoendocrinología, que ahí van a decir cómo la psicología modifica al sistema endocrino, neurológico, inmunológico. No, es tan fácil como sentirse vehículo de una acción de Dios, del Espíritu Santo. Así de sencillo. Cuando tu acto lo lleves a ese nivel, vas a tener capacidad de influir en actos de sanación. Vamos a hablar ahora sobre las motivaciones que tiene un paciente. Ya poquito a poquito estamos aterrizando en lo que es la relación exacta de médico-paciente. Hay 3 tipos de personas que se manejan por motivaciones. Hay una motivación de logro. ¿Quién es una persona que tiene motivación de logro? Quiere resultados. Viene, se planta y dice, doctor, discúlpeme, pero he venido para que me cure. Yo estoy enfermo y quiero que me cure. Miren la actitud, mire cómo te lo dice. O sea, yo tengo esto, y quiero por favor que me cure. Logro. Lo que quiere es el resultado, que le asegure ese resultado. Tienes a otro paciente que viene y te dice, mire doctor, yo he venido porque hace tiempo estoy mal y he estado consultando, he estado indagando, y yo sé que la faringitis crónica es difícil, pero no solamente es antibiótico, doctor. Yo he sufrido de gastritis y posiblemente sea eso, pero quiero que usted me lo diga. O sea, ¿qué cosa quieres? Influencia. Esa es motivación de poder. Motivación de logro, lo único, no me interesa nada más que lo cures. O quiere el resultado. Motivación de poder quiere influir, quiere decirte que él sabe tan igual que tú, viene a discutir su caso. Y de ahí viene la última motivación, que es la motivación de afiliación. Doctorcito, ¿cómo está usted, doctor? Yo vengo hoy día para contarle mis problemas, aunque yo comprendo que usted está pasando pues por esto de la pandemia y todos los médicos. Yo estoy orando mucho por usted, doctor, porque están pues con un gran riesgo, ¿no? Bueno, yo tengo acá mis molestias de siempre, mis achaques, no creo que sea tan importante, pero quiero que me quite este dolor de garganta, porque todos los días con la mascarilla, creo, yo me siento mal y ojalá que mis hijos no se contagien.
O sea, la forma y cómo te lo cuesta, quiere agradarte, quiere que seas querido y demostrarte cuánto te quiere. Esa es afiliación. Entonces, frente a un paciente que tiene motivación de poder, tienes que comenzar por el final. Señor, lo vamos a curar. No, lo curamos. Necesito estos exámenes para poder proceder inmediatamente a identificar y solucionarle el problema. O sea, si tú quieres logro vas a tener. A un paciente que es de poder, lo primero que tienes es, como usted bien dice, sí, efectivamente, las faringitis son bien complejas, sobre todo las crónicas. Las agudas son 3 gérmenes, pero las crónicas hay que hacer una estrategia. Y gracias por darme bastantes datos que me van a ayudar a poder armar mi estrategia mejor. Nunca cortes a uno que te está queriendo enseñar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que le caigas antipático, aunque no te lo diga. Están acostumbrados a hablar, a enseñar. El de afiliación, inmediatamente agarras y dices, sí, realmente es horrible lo que estamos pasando en la pandemia, pero es justo por eso que quiero colaborar en poderte curar y proteger a tu familia. Yo también tengo hijos, yo también tengo familiares que están pasándola por un momento muy difícil, pero todos tenemos que salir adelante. O sea, te pones a su costado y andas con esa persona. O sea, es muy importante esa relación. O sea, primero identificar cuál es su motivación, qué cosa es qué tipo de paciente es. Y sobre el tipo de paciente me coloco ahí para la respuesta correcta para el paciente. Voy a dar un ratito. Bien. Bien. Entonces, ahora voy a dar algunas formas de cómo yo creo la relación. Realmente me da pena porque yo, cuando estábamos en presencial, yo siempre invitaba a 1 o 2 alumnos a que me vean en uno de mis turnos, ¿no? Y yo siempre decía, yo no acabo un turno hasta que alguien no me dice que lo he hecho excepcional. Y casi siempre cumplen. ¿Por qué? Porque lo planteo todo diferente. Y eso, una cosa es decirlo y otra cosa es que ustedes lo puedan ver con pacientes comunes, cómo puedo lograr lo que logro. Pero para mí es muy importante que, aunque no puedan hacerlo, quiero que sepan cómo es que me mentalizo, cómo es que fluyo para poder hacer una buena interacción con el paciente. El primer punto es, voy ahorita a hablar mis pasos de cómo hago la relación, cómo hago la entrevista con un paciente. Salgo, lo recibo, y siempre la mirada va a reflejar cómo lo quiero recibir. Si ustedes dicen gracias, gracias por venir, gracias por confiar en mí, pero no lo dicen, sino lo piensan y lo transmiten por sus ojos, esa mirada es angelical. Eso se practica. Eso se practica. De ahí viene, ahora ya no, pero venía la mano recta y franca. La mano es un
es un aspecto muy importante en ese momento, ahora no, pero aún así, para el choque de puños, siempre denoten franqueza. De ahí viene, por favor, siéntese ahí, se direcciona la mano, señala la silla, señala dónde exactamente va a ser. Y cuando escuche, uno junta las manos, se cierra y escucha. En general, cuando el paciente habla, no lo interrumpan. En general, no lo interrumpan, escúchenlo. Y cuando está hablando demasiado, o ustedes tienen premura de tiempo, nunca pregunten antes que el paciente no se haya sentado y se haya acomodado. Aunque tú estés rápido. Si quieres acortar tiempo, lo puedes poner ya en el sitio de examen. Pero nunca que está caminando y ya le estén preguntando. No, déjenlo, siéntense. Y la voz bien calma. Señora, ¿cómo está? Qué gusto. Dígame, ¿en qué le puedo yo servir? Y cuando escuchas, cierra tus manos. Cierra tus manos. Acércalas. Porque es muy importante que estés en una posición de escucha para que la persona inmediatamente se expanda y comience a hablar. Examinas preguntando y en sus oídos, ¿qué más? Evitar los diminutivos. Hay culturas que hablamos en diminutivos, pero dentro de lo posible no es abra su boquita, no. Abra por favor la boca. Ahora, el lenguaje que tú le planteas es el lenguaje que te va a responder. Por decir, a una persona muy mayor no le vas a decir, oye, Carlos, no. Porque Carlos, mínimo, es de tu edad o menor. Pero a una persona mayor no es apropiado tutearlo, salvo que le pidas permiso y te autorice. Otro aspecto es cuando ya ustedes han escuchado y van a comenzar a dar un tratamiento, a decir cuál es su diagnóstico, ahí sí abren codos y comienzan a explicar expansivamente. Expansivamente. Entonces, es ese lenguaje no verbal que se espera poder tener cuando uno está con un paciente. Voy a hacer la última parte para poder ya poner casos. Pero lo primero que les pregunto, a ver, ¿quién? Samuel, una pregunta. Doctor, sí. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un buen médico y un médico excelente? La diferencia es... Vamos, dilo, no lo pienses, habla nomás. Si te equivocas, te equivocaste, no hay problema. Ok, bueno. No sé, eso no vas a recordar. Es el trato que le da al paciente. El trato que le da al paciente. ¿Por qué? Porque un médico bueno y un médico excelente, ambos le van a dar un buen trato. No, perdón, un buen tratamiento. Pero lo que hace la diferencia es el trato al paciente. Cómo es que el paciente se va a sentir. Ya, no te preocupes, ya te escuché. Gerald. Dale, la misma pregunta. Claro, lo que serían el tema de los detalles en el trato, ¿no? Los detalles. No, pero no, aparte, le he dicho, cuando paso yo, es porque no es. Dale. Aparte de eso sería, ¿cómo es el doctor en otros ámbitos de su vida? Para mí sería, yo siempre decía que la diferencia está en cómo es más allá de su vida como médico, ¿no? Cómo está su familia, cómo está, cómo se desenvuelve en otros ámbitos.
Entonces, para mí esa es la diferencia. Jennifer. Jennifer, ¿estás? Sí, doctor. Ok, Vamos, creo que sí. vamos, no perdamos tiempo porque de verdad que ya estoy con el tiempo justo. Listo. Bueno, para mí un médico, un buen médico o un médico bueno es alguien que pues que cumple con los expectativas o las estándares que le piden o que le exigen. Y un médico excelente es alguien que va mucho más allá de lo que realmente le piden, ¿no? De lo necesario. Exacto. O sea, muy bien, Jennifer. En esta sí le acertaste todo completo. O sea, el médico bueno es el que su obsesión es hacer todos los pasos que cree que es una entrevista correctamente. El médico excelente es diferente. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con una norma, sino él en sí se proyecta como una gran persona que además cura. O sea, se excede en algo. Y eso es muy importante entender. Lo que yo les estoy enseñando es una medicina para hacer excelencia. Para hacer excelencia. No para cumplir. Para cumplir, de repente le enseñaron en semiología. Para que puedas hacer cada acto, desde que miras, desde que te vistes, desde que caminas, desde que hablas, el lenguaje, ¿no? Cada acto lo lleves a la excelencia, o sea, de lo normal más. Y te acostumbras a eso. La gran diferencia entre un médico excelente y un médico bueno es que la persona que entra en contacto con un médico excelente no se va a dormir literalmente. No se va a dormir si no le cuenta a alguien que ha conocido a un médico excelente. Porque se siente diferente, se siente que ha tenido una interacción con algo que no es medicina, es algo mucho más. Y para eso nos entrenamos. Para eso tenemos que aprender a influenciar. Tenemos que aprender a crear certezas en incertidumbre. Eso es muy importante. Entonces, lo que queremos con esto es dar a conocer otra forma de hacer medicina, otra forma de ser médico, para que ese objetivo de la universidad de ser misionero realmente sea cierto, para que el mensaje de Dios sea transmitido a través de nosotros, pero sin nombrarlo. Es que sientan diferente. Es que se sientan que han interactuado con alguien que es un ser cultivado para curar. Y para eso cada uno de ustedes tienen que ir forjando su individualidad. No estoy diciendo que todos lo hagan como yo, puesto que serían una mal copia. Pero sí es importante que conozcan que existen médicos que se han propuesto desarrollarse así. Ese es lo importante. Voy a terminar diciendo un aspecto de qué es, cómo es que yo veo los problemas que trae un paciente. Un paciente puede venir diciendo que tiene una enfermedad o un síntoma que para él es grave. Por ejemplo, doctor, tengo una pestilencia en mi boca
que salen como arroces y cuando yo lo aplasto apesta y por eso tengo mal aliento en las mañanas. Y le decimos, no, eso se llama casium y son secreciones normales de las amígdalas. Así funciona la amígdala y normalmente eso se deglute y va al intestino y hace la inmunoglobulina A de los gérmenes que se están tomando. Doctor, salen bolas negras de mi oreja y cuando yo lo huelo apesta, o sea, creo que tengo un hongo en mi oreja, eso apesta. No, es la autolimpieza que como la piel migra, hace que los cerúmenes puedan caer y al caer los cerúmenes, pues uno lo puede sentir como una bola y uno si se acerca hasta huele mal, pero su oreja no huele mal. Doctor, tengo una secreción verde de mi ojo que algunas veces sale y creo que está infectado, ¿no? Eso se llama legaña, ¿no? O sea, hay algunas situaciones en donde es normal, pero la persona, como nunca necesariamente tiene que saber, pues no lo conoce y lo refiere como una enfermedad. Doctor, cada vez que paso mi saliva, en algunos momentos siento plac, plac en mis oídos, o sea, quiero algo que no pase eso. Bueno, disculpa, eso siempre va a pasar, más cuando uno está un poco congestionado la nariz. Entonces, eso es parte de la normalidad. Entonces, el primer aspecto es lo normal. El segundo aspecto es la molestia. Doctor, tengo hinchada mi encilla y me duele, doctor. Tengo una infección, creo que ahí. Cojo un hilo dental y lo saco una carne entre los dientes. Doctor, me duele la planta de mi pie. Me duele, no puedo ni caminar. Cojo el zapato y boto una piedra. ¿Qué cosa quiere decir esto? La molestia es un síntoma que lo refiere en un sitio y en ese mismo sitio está la causa. La molestia no es una enfermedad del cuerpo, es algo que está y que cuando uno lo saca, parte del síntoma, dolor, inflamación o vértigo o cólico, es producto de que hay algo que no tiene que estar ahí. Uno lo saca y solucionado. El vértigo paroxístico benigno son los otolitos. Está en una mala posición. Lo saco de esa mala posición y se acabó. Ya. Porque el cuerpo no está enfermo. El cuerpo está funcionando perfecto, solamente que no debe estar ahí. Esa es una molestia. ¿Y por qué le dicen molestia? Porque debe de molestarse a la persona. Usualmente debe de molestarse. Otro aspecto es el desequilibrio. ¿Qué es un desequilibrio? Un desequilibrio es que el síntoma está en un sitio, pero la causa está en otro sitio. Ejemplo. Doctor, me duele la cintura. Mis riñones creo que es. Le mide las piernas y una pierna tiene 1 centímetro más que la otra. Le pones un taco y se le acabó el dolor de cintura. O me duele el cuello, estoy contracturado, creo que es mucho estrés. Le ves la dentadura, le faltan muelas. Le pones una prótesis ahí o le pones una férula miorrelajante y se le acabó el dolor de cuello. O sea, aunque hay desequilibrios emocionales y estructurales, un desequilibrio emocional lleva a un desequilibrio estructural y un desequilibrio estructural lleva a un desequilibrio emocional. Una persona que sufre de un divorcio se siente tan mal que comienza a bajar de peso y diarreas o colon irritable y todo porque ha tenido un desequilibrio emocional. Un desequilibrio estructural, una parálisis facial, lleva a una depresión, un desequilibrio estructural lleva a un desequilibrio emocional. Todos esos aspectos son importantes. Y ya por último, o sea, primero es lo normal, segundo es la molestia, tercero es el equilibrio y por último es la enfermedad. No puede estar todo perfecto, yo cojo un poco de COVID o cojo una salmonela y le pongo en la sangre y me va a hacer una enfermedad. Eso no es desequilibrio, esa persona está perfecta, pero hay un germen que produce una enfermedad. Aunque los muy puristas dicen que la misma relación de enfermedad, defensas, depende también de un equilibrio.
Con esto he querido hablar, así, muy rápidamente, de cómo es que yo veo la relación médico-paciente. Esta es una forma de cómo lo estoy diseñando el curso para que todos los grupos tengan más o menos las mismas clases. La primera hora hablo yo de temas, hoy día y mañana hablo de cirugías. Y la segunda hora, que me he pasado hoy día, vamos a hablar de casos. Y cómo se van a calificar, porque todos son calificadas. Las participación en casos, le pongo una aspa si es una participación afortunada, y pongo 20 al que tiene más participaciones, y de ahí comienzo a hacer las otras notas de los que participaron menos. El alumno que no participa en un caso tiene literalmente 0. Mínimo tiene que tener 1 para que entre a calificación. Entonces, por favor, en eso sí, cuídense porque vamos a tratar de hacer los casos lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, vamos hoy día a presentar un caso. A ver, Jessica, 2 residentes me están acompañando para que presente un Buenas caso. noches, doctor. Para poder presentar tu caso, por favor. Ahí donde dice presentar ahora. Sí, ahora lo estoy compartiendo. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Tratar de hacerlo en 5 minutos nomás para que no sea muy largo. Ya. Okay. Buenas noches, vamos a presentar un casito rápidamente. En cuanto a los antecedentes, esta es una paciente escolar de 8 años, sexo femenino, procedente de Ventanilla, con antecedentes de rinitis alérgica. Además de ello, la madre refería a infecciones respiratorias altas de repetición. Dentro de ello mencionaba que tenía episodios de sangrados por fosa nasal izquierda 2 veces por semana desde hace 3 meses que se autolimitaba. En cuanto al relato, acude a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 12 horas, en el cual refiere epistaxis de fosa nasal izquierda, por lo cual interconsultan otorrinolaringología. En cuanto al examen físico, la piel era turgente, hidratada, elástica. En los ojos tenía unas ojeras alérgicas, presentaba las líneas de Denny Morgan, que lo he colocado aquí una foto en la parte inferior derecha. En la nariz se observaba una harina transversal, la cual era típico de estos pacientes con antecedentes de rinitis alérgica, que son líneas horizontales generalmente. A la rinoscopía no había sangrado activo y se observaba un punto de sangrado reciente en fosa nasal izquierda. El resto del examen era sin alteraciones. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico, origen, fisiopatología y el tratamiento probable para esta paciente? Hola, ¿se escucha? Déjame la última diapositiva, por favor. Ok. A ver, ¿alguien que quiera participar? Sí, una rinitis alérgica de dolor. ¿Cuál es tu diagnóstico? Rinitis alérgica, doctor. Rinitis alérgica. ¿Alguien que difiera de ese diagnóstico o que complete ese diagnóstico? Completando el diagnóstico sería también una epistaxis, ¿no? Epistaxis. ¿De qué tipo? ¿Alguien que complete ese diagnóstico de epistaxis? Tal vez una epistaxis anterior, creo. Una epistaxis anterior. Ya. ¿Alguien más? ¿Hasta ahí están todos los diagnósticos? Gerald, ¿todos los diagnósticos? Doctor. Gabriela. Lo que me llamó
atención en el caso es que es una epistaxis unilateral, ¿no? En la fosa izquierda. Entonces, podría descartar si hay un cuerpo extraño por ser unilateral. Unilateral, sangrado, correcto. ¿Qué dato ayudaría a pensar en un cuerpo extraño? Generalmente cuando es cuerpo extraño, la epistaxis viene maloliente, ¿no? Entonces, esto ayudaría a confirmar un poco más. Si es que no, ya sea... Más la rinorrea maloliente, también hay un poco de epistaxis. No es muy llamativo, pero es más la rinorrea maloliente y la obstrucción nasal, ¿no? Que el diagnóstico tal vez dime, Alexander. Tal vez por el histórico que tiene, los antecedentes de recurrencia, podríamos pensar en algo, yo diría, genético cultural. Pero ahora, si tú me pasas, y es de 9 años, bueno, yo eliminaría tal vez, o me alejaría por cuerpos extraños, ¿no? Porque... Por la recurrencia. Sí. Pero ¿qué? O sea, lo usual cuando hay un sangrado nasal es que sea unilateral. Si fuera bilateral, ¿en qué podrían estar pensando? ¿Alguien que me opine? Causas sistémicas, Doc. Rafaela. En causas sistémicas, ¿no? Si fuera Sí. bilateral. O sea, cuando tenemos un sangrado bilateral, semiológicamente uno tiene que buscar si es que tiene sangrado también de encías, cuando se cepilla los dientes y todo, para pensar en posibilidades sistémicas, ¿no? En niños de 9 años, siempre pensar la posibilidad, si hay fiebre sobre todo, siempre pensar en leucemia. Es una edad muy crítica para las leucemias que cursan usualmente con palidez y sangrado de la nariz. Entonces, no pensar que porque es niño no hay enfermedades importantes a esa edad, ¿no? Igual puede ser un niño de 2 años, 3 años, ¿no? Pero ese es... Ahora, si el sangrado fue principalmente posterior, ¿en qué se podría estar pensando? Veamos, ¿nadie quiere puntuar? Es que no me acuerdo el nombre de los vasos, pero la hemorragia de los vasos más posteriores. Correcto, pero tiene un nombre específico. Este ¿Alguien más? Preocúpense por su nota porque estoy calificando. Doctor, podría ser un sangrado posterior por la arteria esfenopalatina. Por la esfenopalatina. Pero ¿cómo se llama esa enfermedad? En un varón joven, sangrado posterior de un tumor de la esfenopalatina. Un tumor. Podría ser un fibro. Yera, ¿cuál es? ¿Cómo dices? Un angioma podría ser. Un nasoangiofibroma. De rinofaringe. En jóvenes, no están niños, pero pueden haber niñas, pero generalmente jóvenes. Obstrucción, sangrado, puede ser anterior, pero principalmente posterior, siempre pensar en un nasoangiofibroma. Bueno. Origen del sangrado, si es un sangrado anterior, unilateral, de eso, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el origen? ¿Cómo se llama esa estructura? La estructura, si fuese anterior, pensaríamos en el plexo de Kieselbach, ¿no? Muy bien, va. Y si fuese posterior, la arteria esfenopalatina. ¿Y ese plexo cómo se llama? Del posterior.
de Woodruff. Revisen, si quieren. Ya. Ahora, fisiopatología. ¿Cómo creen que se produjo generalmente en un sangrado recurrente de una niña de 9 años sin ninguna otra patología añadida? Doctor, ¿podría ser por el antecedente de rinitis alérgica que tiene la paciente? Correcto, pero... La inflamación. La inflamación sangra. ¿Cuál es la diferencia entre un sangrado por inflamación, que generalmente es más por resequedad que por inflamación? ¿Cuál es la diferencia de ese sangrado? Por ejemplo, vas a la sierra y sangras. ¿Cuál es la diferencia del sangrado que una persona sana, entre comillas sana, va a la sierra y sangra, a un sangrado de causa traumática, por decirlo así? El primero sería autolimitado. Sí, aunque el segundo también puede ser autolimitado. La tercera parte se autolimita rápidamente. El sangrado por resequedad son gotas de sangre. Eso no es típicamente por resequedad, ¿no? Los aires acondicionados, la altura. Entonces, eso humedece nomás la fosa. Porque el sangrado por una herida en la mucosa o en una arteria, el sangrado no para. Es un chorro. La nariz siempre sangra en chorro, no sangra en gotas. Ese es importante. Ustedes que van a hacer su salud, miren, todos los días me sale sangre un poco. ¿Cuánto? Unas gotas, pero me molesta ese sangrado. Hazle que haga lavados nasales. Dime. Perdón, una consulta. Déjame ver. Ese sangrado, no me acuerdo si dice la cantidad, si era mucho, si era poco. No he dicho la cantidad. Bueno, entonces, ¿cómo es la fisiopatología de un sangrado nasal en un paciente alérgico? ¿Cómo es que se produce? Doctor, ¿te podría ser por la congestión de la mucosa nasal? Esto podría ser una causa que se produzca la epistaxis recurrente. No. No es tanto así. Tienen un paciente alérgico que está sangrando, que se cura y a los 10 días vuelve a sangrar. Doctor, sería porque el paciente constantemente frota el nariz y eso produce daño. Y ahí genera el sangrado. O sea, el rascado con el dedo o el frotado hace que los vasos que ya están congestivos se puedan romper y sangrar. Correcto hasta ahí. Pero ¿por qué a los 10 días otra vez sangra? Doctor, ¿podría ser también que, o sea, esta inflamación provoque las ganas del paciente de tocarse ese lugar y por traumatismo? Correcto, hasta ahí ya lo hemos dicho, pero ¿por qué a los 10 días sangra? Doctor, puede ser porque como... Stephanie, estabas. Sí. Ya puede ser porque, digamos, como se rascó y se hizo una herida, luego va a haber formación de costras y después por eso puede sangrar otra vez de nuevo. ¿En cuánto tiempo se retira una costra? Pueden ser 2 días o 3. No, justamente 10 días. O sea, y eso es importante saberlo. O sea, cuando ustedes actúan sobre un sangrado, típicamente van a crear una costra y esa costra se va a caer a los 10 días. Entonces, cuando la costra está por caerse, pica más, obstruye la respiración y la persona, por querer desobstruir para poder respirar, lo saca la costra y basta que un borde todavía no haya estado totalmente cicatrizado para que vuelva a sangrar. Pero
ese sangrado es mucho menos, generalmente gotas, al sangrado anterior. ¿Quién más? Doctor, ahí en cuanto a la manipulación podemos pensar más porque es una niña y además refleja que tiene líneas, ¿no? Marcadas propias de que se quedan por la manipulación constante que tiene, ¿no? Entonces ahí nos podría tal vez indicar o sospechar más de que ha sido propio o el sangrado de una manipulación. Ya. Tratamientos. ¿Quién quiere hablar de tratamientos? De un sangrado anterior. Doctor, sería la cauterización, ¿no? O el taponamiento anterior. Cauterización. Doctor, también podría ser un taponamiento o presión en la misma herida. En la casa Mónica. ¿Quién dice, perdón? Samuel, dime, ¿qué pasa? También podría ser... El tratamiento y la cauterización. Ya. Yo también estaba viendo que también podría ser la presión en el mismo lugar, ¿no? Donde se realiza, o donde está ocurriendo la epistaxis en la fuente, y también después de eso, evitar que el paciente vuelva a tocarse la herida, ¿no? Dante, hasta ahora no hablas. Provecho, Dante. Sí, doctor. Entonces, Doctor, quería dime, Basti. que dijo mi compañero, también deberíamos tratar la enfermedad de base, ¿no? Que es la rinitis alérgica, porque es justamente lo que está ocasionando al final, por consecuencia, la epistaxis. Y también se le podría recetar lubricación para la fosa nasal. Doctor, ¿me escucha? Sí, dime. Sí, con el tema de que están hablando ahí, creo que el sangrado era activo aún al momento, ¿no? Si tenemos ese dato de que aún no es activo, entonces seguiríamos un orden. El orden sería primero, como dijo Samuel, la presión, controlar el episodio agudo, que deje de ser un sangrado activo, y después de ahí ya podemos plantear otras alternativas como el hecho de la cauterización, ¿no? Con nitrato de plata. Y obviamente la patología de base que lo ocasionó por la sequedad. ¿Alguien más? Tal vez, doctor, para Sí, Dante, porque estás en cero, literal. Sí. No escuché bien. Rafaela tampoco no lo escucha. Bueno, Dante. Ya, pero doctor, lo que quería comentar es que por lo que yo puedo entender a lo poco es de una niña con epistaxis de tiempo de enfermedad de 12 horas. No, estamos hablando de tratamiento. No te estoy tomando el caso. Dime tratamiento. El tratamiento como primera instancia sería, como dijo Samuel, una compresión, pero acá quiero especificar, pero ¿dónde hago compresión? Compresión alrededor del área de Kisselbach, que sería la compresión vegetal. Y eso también, si el sangrado es anterior, se le hace un taponamiento anterior. ¿Cuántos tipos de taponamientos hay? Disculpe, doctor. ¿Cuántos tipos de taponamientos hay? 2, anterior y posterior. En los anteriores. ¿Cuántos tipos de taponamiento anterior hay? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuántos tipos de taponamiento anterior hay? ¿Nadie? Rafaela, que todavía no has participado, yo voy a acabar. Bueno, doctora, respecto de cuántos hay de anterior, yo no sabría decir, pero en la parte del tratamiento, lo que yo también aconsejaría a la niña, ¿no? En este caso, es que cuando tenga esos episodios, ¿no? Enseñarle a hacer maniobras que ella pueda contener el sangrado, como la maniobra de ¿Cuáles? Trotter, la maniobra de Trotter, que es la compresión en la punta de la nariz, cerrando las narices. Y entonces tiene que esperar por unos minutos, ¿no? Y bueno, aparte de eso, lo que los chicos ya dijeron, ¿no? Tratamiento con vasoconstrictor. Primero, cuando tienen un sangrado, sobre todo en niños anterior, lo primero que tienen que hacer es sonarse la nariz. Siempre sonarse la nariz.
para que pueda eliminar coágulos, y sin coágulos hay dos tipos, horizontal y vertical. Los horizontales sí es que son los más utilizados. ¿Por qué? Porque no tienen el riesgo de que se caiga la gasa hacia la garganta. Los verticales sí se pueden caer. Por eso también existe un taponamiento horizontal y al último termina con vertical, que le llaman taponamientos mixtos, ¿no? Los horizontales, cuando hay sangre, se expanden y no se deslizan. Ese es un punto. El sonarse la nariz hace que parte del coágulo intravascular sea eliminado y el vaso se puede contraer. El taponamiento, ¿cuántos días queda en su sitio? Taponamiento anterior. Por 5 días. Por 5 días, sí. De 3 a 5 días. Bien, Basti. Un taponamiento posterior, ¿con qué se puede hacer? ¿Se puede hacer con sonda Foley? Sonda Foley, Gabriela. ¿Otra? Aparte de la sonda Foley para taponamiento posterior, ¿cómo se puede hacer? Con gasa, doctor. Con gasa, ajá. Bien, Samuel. Ya. Un taponamiento posterior, una sonda Foley es usualmente de transporte. No es recomendable tenerlo mucho tiempo. 1, 2, máximo 3 días deberían estarse saliendo. Bueno. Acabamos y vamos a pasar a otro caso porque ya no tenemos tiempo. El otro caso, Karen, ¿tienes un caso ahí? Karen. Hola, Doc, buenas noches. Ya. Cortito, nomás de 5 minutos. ¿Uno de oído? ¿Está bien? Ya, de oído, rápido. ¿Eso se ve en pantalla? Sí se ve. Un segundo. Buenas noches. A continuación vamos a presentar un caso de oído. Un segundo. Este es un paciente varón de 45 años, su procedencia es de Huacho, nivel socioeconómico tipo C, con ocupación es electricista, con antecedentes patológicos, simplemente refiere hipertiroidismo controlado, ¿no? Quirúrgicos niegan, RAMS, solamente penicilinas. En la anamnesis se evidencia una otorrea de oído derecho, hace 2 años aproximadamente. Durante la evaluación nota una hipoacusia leve asociada a tinnitus en estos 2 años. Este caso, o este proceso crónico de 2 años de evolución se reagudiza hace 15 días, con otorragia, otodinia y vértigo, refiere el paciente, ¿no? Las cosas giran a su alrededor. En la otomicroscopía se puede ver esto, ¿no? Una membrana íntegra, pero a nivel del espacio, a nivel de la par flácida, se ve esta tumoración. Se ve esta tumoración a nivel de la par flácida. La membrana, sin embargo, permanece íntegra. El anillo luminoso es también íntegro. El oído que estamos viendo a continuación es el oído derecho, ¿no? Bueno, si hacemos un acercamiento con el microscopio, se puede evidenciar esto, ¿no? A nivel de par flácida, esta tumoración que protruye o que nos da tal vez un indicio, ¿no?, del diagnóstico. A nivel del CAE está conservado, también permeable, no se evidencia secreción actualmente, ¿no? Bueno, se le pide en el control por otorrino, se le pide al paciente una tomografía de oído y mastoides, ¿no?
Recordemos la imagen y se evidencia esto, ¿no? En oído derecho, evidencia este tipo de ocupación. Aquí igual, a nivel de ático igual. Igual evidenciamos, bueno, no voy a explicar la tomografía para que ustedes se puedan explayar en la tomografía. En la evaluación de oído también se le pidió una audiometría en el cual se evidencia esto, ¿no? Oído izquierdo, oído derecho. Y desarrollar, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Sus teorías posibles, su fisiopatología. Clasificación, tratamiento médico para el proceso agudo, tratamiento quirúrgico, pronóstico de la audición postquirúrgica y pronóstico de la enfermedad. ¿No? Sí, ya. Bueno, es un caso bonito, pero de muy poco tiempo para poderlo desarrollar. Lo vamos a dejar para la próxima. Para que vean las... Sí, sí. Esta es la microscopía. Por favor, tomen apuntes para que puedan, la primera hora de mañana, vamos a hablar de ese caso. Ok, doctor. ¿Ya? Porque si no van a perder. Ahorita Se lo paso para que se los pase a sus alumnos. Sí, por favor, por WhatsApp. Ya. Ya. Gracias, Karen, te pasaste. Hasta luego. Sí, porque sí. Gracias. No se preocupe. Si lo hablamos ahorita, de verdad que hay un montón de cosas que revisar ahí. Hoy día, toda esta semana van a ser casos, ¿no? Para la próxima semana, por ejemplo, hoy día primera clase, mañana igual se les va a presentar casos, el jueves también casos, ¿no? El jueves va a ser todo el día casos. Y para la próxima semana se les va a pedir un video de una entrevista con un diagnóstico el primer día de laringe, el segundo día de oído, bueno, de nariz y sistema paranasales, y el tercer día de oído, que ustedes con un familiar creen un pequeño video de unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, se le va a dar media hora, pero para poder desarrollarlo así como estamos desarrollándolo ahora, ¿ya? Su calificación de hoy día ha sido, la que más ha tenido ha sido Basti, tiene 20, tiene 3.5. Después de ella, le ha seguido Samuel con 3, sería 17. Después Gabriela Campos con 2, 16. Mónica Bautista con 2, 16. ¿Quién más? Gerald, 17. Alex con 2, 16. ¿No? Dante, 15, con 1. Termalin con 1, 15. Jennifer con 1, 15. Rafaela Barros con 1, 15. Y Stephanie Castro con 1, 15. Esas son sus notas de práctica de hoy día. Con cada caso que se presente, vamos a ir poniendo notas, ¿no? Doctor. Dime. Los casos van a ser cualquier caso, de cualquier tipo. Además, pueden ser casos que ustedes ni lo han visto en teoría, y igualito, un ratito, o sea, van a ser casos como en práctica, o sea, viene un caso de un paciente que no necesariamente lo hemos desarrollado, y en ese momento uno se pone a revisar, ¿no? Coge su celular y se pone a leer o a revisar algún libro que se les ha dado para comenzar a enterarse de qué cosas se puede hacer, ¿no? Ahora hemos escogido la epistaxis, que es un caso
bastante frecuente y que ustedes tienen buena formación sobre eso. En los otros casos, pues ni yo mismo sé qué casos pueden ser en ese momento y se comienza a desarrollar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Doctor, una pregunta. Dime, Dante. Concerniente a la próxima semana, los videos es con cualquier familiar y cualquier tema, ¿o usted nos va a designar? No. Hay un libro azul que le recomiendo, de los libros que les he pasado, de un autor griego, que tiene al menos casos bien, o sea, no casos, sino los temas bien pequeños y puntuales que les podría ayudar a poder puntualizar de diferentes enfermedades, qué enfermedad podrían ustedes estar presentándolo con su familiar, ¿no? Pero lo que se quiere desarrollar es cómo ustedes abordan la entrevista a su paciente, cómo le explican qué diagnóstico tienen, ¿cómo se llama? Información adicional, una audiometría, una logometría, o sea, todo lo van encajando para que su caso sea lo más documentado posible. Y eso se le da unos 10 minutos, máximo 15 minutos, pero cada uno va a tener media hora para poder, pues, responder preguntas y esas cosas. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, ¿y estos 3 casos tienen que ser con diferentes familiares o puede ser el mismo? No. ¿Cuántos son ustedes? Son, creo, 12. Sí, Doc, creo que 12. 12, entre 3 son 4. 4 alumnos, cada uno media hora, ahí están las 2 horas. Se solamente va a exponer una vez cada alumno. Con un caso, pero lo que le toque el primer día, los 4 alumnos van a hacer 4 casos de laringe. Entre ustedes coordinan para que no se repita el mismo caso, no el mismo tema. Y después, lo que le toca segundo día es nariz y senos paranasales, y lo que le toca el tercer día sería oído y otoneurología. Pero por favor, les digo, traten de ser más competitivos. Esta dinámica que se está empleando es para que sean competitivos. O sea, tienen que acostumbrarse a competir, porque ustedes van a competir siempre, con otras universidades, siempre se va a competir. Pero tienen que ser rápidos. Si hay un problema, inmediatamente informarse y comenzar a dar información. ¿Por qué? Porque cada información es un punto. Y tú no sabes cómo va a salir el otro, entonces tienes que rápidamente hacer una estrategia. Este es para que ustedes sean más rápidos al poder conseguir información. Si ustedes van a contestar de lo que saben, o sea, aquí el que se queda callado pierde. Entonces, ese es un poco el irlos preparando para externado, internado, como ustedes estén desarrollándose, ¿no? ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. Respecto a la presentación, ¿nosotros vamos a tener que presentar algo así como una especie de diapositiva y después el video, o solamente el video? Solamente video. Ok. Solamente video. Pregúntenles a los del grupo anterior si no tienen alguna duda, porque todos lo hicieron bien. Pero en general, traten de utilizar los conceptos que se les está enseñando, porque a veces hacen presentaciones que están mal desde mi enfoque de cómo se hace una entrevista, ¿no? Por eso les enseño bien cómo se hace una entrevista, en qué me baso en hacer una entrevista, para cuando yo los quiero ver, pues que se note que ha habido una influencia de lo que les he podido hablar. No es solamente el diagnóstico, también el diagnóstico, pero no es solamente el diagnóstico. Es muy importante tener esa formación. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, doctor, una pregunta. ¿Usted quiere solamente la parte de semiología? Todo. Tratamiento, todo. Terapéutica, todo. Pero, ¿y exámenes cómo vamos a presentar?
en el video? Pues si tú tienes para la presentación. O sea, tú agarras, haces todo tu video y al último, mire, aquí hemos encontrado una audiometría, una hipoacusia conductiva y pensamos hacerle esto, ¿no? Es una sofidroscopía, ha salido esto y esto. Mientras tú le estás hablando al paciente, ya se supone que eso es correcto, ¿no? Ya para nosotros puedes de repente poner algunas fotos, pero con el paciente ya le dices lo correcto. Aunque yo he visto a una alumna que editó hasta sus exámenes en ese momento, ¿no? En ese momento que hablaba, ¡pum!, por eso es que se le da tiempo para que ustedes preparen bien sus trabajos, ¿no? Para que se note que hay una buena preparación para que todos aprendan. Pero por favor, de verdad me ha sorprendido la poca participación que han tenido hoy día. Para mañana traten de participar más en la solución. Y no se preocupen, si se equivocan no hay problema, no hay punto en contra por equivocarse. Pero sí, si aciertas o si das una buena idea, pues sí va aumentando. Bueno, eso es todo. Gracias, alumnos, por el día de hoy. Gracias, Doc. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc.